En ello se puede decir que puede ser un error llegar a utilizar estos medicamentos sin la supervisión médica. Le envían de los Estados Unidos la aspirina americana, ella empezó a tomarla. Tiempo después me consultó nuevamente y me dijo: doctor, estuve hospitalizada por un sangrado digestivo. ¿Qué relación tiene el uso de los AINES con las enfermedades cardiovasculares? Esta es una pregunta que hacen muchísimo, sobre todo las personas adultas que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen un antecedente cardiovascular. Ellos quieren saber si los AINES realmente pueden afectar su corazón, sí o no. Hoy vamos a resolver esta. Soy su médico Octavio Ortiz y esto es acerca de qué relación hay entre los AINES y las enfermedades cardiovasculares. Pero te invito a mi nuevo canal, Tu Mundo Blog, un canal lleno de historias y viajes. Suscríbete, dale like. Todo comienza tiempo atrás con el descubrimiento de el salicilato, que es una sustancia que se produce en las cortezas del sauce, aislada hace muchísimo tiempo, por allá en el año de 1830, para después llegar a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos conocidos como los AINES, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, la dipirona, entre otros. Tan antiguo es esto que hay relatos de que Hipócrates, 500 años antes de Cristo, ya tenía datos sobre algunas sustancias que se extraían de la corteza del sauce que tenían capacidades antipiréticas, o sea que bajaban la fiebre, y analgésicas, mejoraban muchísimo el dolor. Y es que en la actualidad los AINES se puede conseguir sin fórmula médica y corresponde a un 5% de toda la cantidad de medicamentos que se formulan a nivel mundial, porque los AINES se utilizan principalmente en aquellos pacientes que están presentando dolor, osteoartritis, artritis reumatoide, la dismenorrea, que muchísimas mujeres consultan en el día a día esperando una solución para ese dolor tipo cólico que le genera el ciclo menstrual. Es una cosa que realmente no tiene una cura. El médico que diga vamos a curar esta patología no es posible. Nosotros lo que hacemos es dar algunos medicamentos para que ese dolor sea más tolerable. Y usted debe consultar, porque nosotros tenemos que definir si usted lo que necesita es un medicamento AINES de mayor potencia. Estamos hablando que, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, pues obviamente tiene un poder más antiinflamatorio y mejor controla el dolor que el acetaminofén, pero este tiene un poco más de riesgo al utilizarlo de forma crónica. Por eso nosotros tenemos que determinar cuál es el mejor manejo para usted, acetaminofén o el resto de los AINES. El acetaminofén hace parte de los AINES, pero este es un AINES completamente atípico. ¿Por qué? Porque este no tiene ninguna acción antiinflamatoria, solamente sirve para manejar el dolor y es bastante bueno como antipirético. Pero como todos los medicamentos, el uso del acetaminofén pues también tiene su riesgo. No se pueden tomar algunas cantidades que pueden sobrepasar las dosis que son permitidas para que el organismo las pueda metabolizar de forma correcta. Se han reportado hasta 500 casos de muerte por acetaminofén. Esto lo he dicho y lo he explicado en videos anteriores. Y no solo el acetaminofén, la aspirina, hay reportes de casos donde han hablado de que la aspirina se correlaciona muchísimo a deterioro cognitivo con las personas que la utilizan. O hay también reportes y literatura que habla de un efecto de riesgo, un efecto neurotóxico en los pacientes que consumen aspirina y enfermedad de Alzheimer. Por eso es que usted definitivamente debe consultar. No se tome la aspirina. Tuve el caso de una paciente que le receté unos medicamentos y me di cuenta que estaba tomando aspirina. Se la suspendí porque no lo requería. Y esta paciente le envían de los Estados Unidos la aspirina americana. Ella empezó a tomarla. Tiempo después me consultó nuevamente y me dijo: doctor, estuve hospitalizada por un sangrado digestivo, me dijeron que era asociado a la aspirina, que usted ya me había suspendido, pero mis hijos me la compraron y yo la seguí tomando. Entonces ustedes ven que es un riesgo muy alto. Algunos medicamentos que parecen que no tuvieran ese riesgo, pero que están ahí potencialmente mortales. Hay que recordar una cosa: igual si su médico le está recetando la aspirina, usted no la debe de autosuspender, porque ella ya se ha demostrado que tiene un efecto cardioprotector. Entonces, en esas personas que nosotros lo colocamos es porque el beneficio va a ser muy superior a los riesgos. Entonces, como vemos, los AINES son muy famosos por sus ya conocidos efectos secundarios, que incluyen toxicidad, efectos gastrointestinales, riesgos cardiovasculares, que vamos a hablar ahorita por qué, lesiones renales y hepatotoxicidad, como lo puede llegar a ser el acetaminofén. Y claro, no podemos dejar de un lado que los medicamentos AINES pueden llegar a subir la presión arterial en aquellos pacientes que son susceptibles a que la presión se les suba o que ya son hipertensos. Primero vamos a recordar cuál es el mecanismo de acción, cómo es que actúan los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Y el mecanismo de los AINES es que estos bloquean la ciclooxigenasa, una enzima muy importante que va a terminar alterando la biosíntesis de las prostaglandinas, y las prostaglandinas son las que están implicadas en los procesos inflamatorios. Las
enfermedades cardiovasculares que implican 1. El infarto de miocardio, 2. El accidente cerebrovascular, 3. La hipertensión y 4. La insuficiencia cardíaca. Esto, entre otros, son, digamos, los más importantes que vamos a nombrar hoy. Y estos son importantes porque son la principal causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Entonces, la primera causa de muerte, por eso los nombro ahí, son muy importantes. Entonces, lo que estoy relacionando es la principal causa de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares, y el uso de los AINES, uno de los medicamentos más recetados a nivel mundial, y es uno de los medicamentos que las personas más se automedican, y de ahí viene el riesgo. Esto ya está bastante estudiado. La FDA ya, digamos que ha lanzado recientemente una advertencia que es directa con el uso de los AINES. Muy preocupados por lo que está sucediendo, la FDA lo que hace es reforzar las advertencias que hay con el uso de los AINES, que pueden causar ataques cardíacos o ataques cerebrovasculares. Entonces vamos a hablar un poco basado en lo que dice la FDA de cuáles son esos riesgos que tienen los AINES. 1. La FDA dice que el riesgo de eventos cardiovasculares puede inclusive estar asociado desde la primera semana del uso de este tipo de medicamentos. 2. La FDA dice que el riesgo de enfermedades cardiovasculares puede aumentar con el uso prolongado y la cantidad de dosis que pueda usted recibir de los AINES. 3. La FDA dice que el riesgo es muchísimo mayor cuando la dosis es alta. 4. La FDA advierte que no hay suficiente información para ellos determinar cuál de estos medicamentos AINES tiene, digamos, que un riesgo más potencial de daño cardiovascular y que ellos puedan recomendar uno o el otro. 5. Advierten que los AINES pueden aumentar el riesgo cardiovascular en aquellas personas que tengan patologías de base cardiovasculares o que no las tengan, o si es una persona o no con factores de riesgo cardiovascular. En cualquiera puede representar este tipo de riesgo cardiovascular. Pero el 6, la FDA dice y nombra que los pacientes que ya tienen enfermedades cardíacas o un mayor factor de riesgo, pues las probabilidades se les van a aumentar muchísimo. Y 7, que existe un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca con el uso definitivo o en general de los AINES. Entonces, como ven, el uso de los AINES ya para la FDA, pues es muy claro que hay una relación entre el uso y las enfermedades cardiovasculares. De ahí que yo siempre les digo, no se me automedique. Todo eso viene de estudios, inclusive desde el año del 2004, cuando uno de estos medicamentos fue retirado del mercado porque se evidenció que producía mayor cantidad de infartos de miocardio. El mecanismo exacto por el cual esto se llega a presentar no es muy claro, pero lo que se dice es que hay una menor vasodilatación, hay una inhibición de la agregación plaquetaria y una producción continua de tromboxanos. Y hay una segunda teoría que lo que dice es que las prostaglandinas que se ven afectadas por eso empiezan a disminuir, y esta disminución pues conduce a una disminución del flujo sanguíneo renal, y esto hace que haya una retención de líquidos porque se liberan otras sustancias como la aldosterona, y finalmente esto lleva a hipertensión. Estas son las dos teorías que hay hasta el momento, pero pues faltan muchísimos más estudios. ¿Y estos estudios en qué se basaron? En investigaciones sobre el naproxeno, el ibuprofeno, el eterocoxib. Inclusive hay datos que sugieren que el menos lesivo o el mejor o el que menos problemas cardiovasculares podría llegar a representar es el naproxeno. En conclusión, lo mejor que usted puede hacer en este caso es consultar para que su médico defina si necesita los AINES. En el caso de que los vaya a utilizar, que sea por un tiempo muy corto y que sea la dosis menos alta posible. Pero antes te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que te avise cuando haya un nuevo video.